En TN23 siempre estamos para servirle y para llevarle programas de contenido y noticias todo el día y todos los días. Ahora iniciamos este espacio de análisis. El rostro de la noticia. En 30 minutos son analizados por expertos los temas más importantes para nosotros. En este caso, un tema que está mucho en la opinión pública: la edad para casarse de los niños y las niñas. ¿Cree usted que los 14 años sean ya una edad adecuada para que las niñas puedan casarse, porque así lo permite la ley? ¿Qué opina? ¿Qué opinan los expertos nacionales e internacionales? Pues es la temática que ponemos hoy para el análisis, y nuestra experta en este caso es la doctora Débora Cobar. Ella es directora de Plan Internacional Guatemala, quienes están impulsando una modificación. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por esta oportunidad. A usted gracias por estar con nosotros. Y para empezar, para que nos explique de forma global el tratamiento de este tema, ¿cuál es la edad para casarse en Guatemala para los niños, para las niñas, y cuál viene siendo la propuesta de ustedes, desde cuándo? Ya, bueno, muchas gracias. La verdad que con suma preocupación hace ya unos 2 años nos dimos cuenta de que dentro del Código Civil había un vacío legal en donde permite que con autorización de los padres las niñas se puedan casar desde los 14 años de edad y los niños a los 16 años. Esto obviamente sí es con autorización de los padres, normalmente se habla que sea a los 18 años, pero esto dejó una ventana abierta que desafortunadamente no ha sido la más adecuada para nada, especialmente para las niñas. Siempre nos preguntamos por qué a los 14 y por qué a los niños a los 16, y no encontramos en ningún lugar alguna justificación por qué se les ocurrió esto en el Código Civil. Sin embargo, lo que pasa ahora es que niñas que incluso han sido abusadas sexualmente, la ley con los padres obviamente permite de que las niñas sean casadas, y hemos visto por estadísticas que las niñas se casan con hombres que triplican su edad. Y eso es abuso sexual, ¿verdad? Eso es una venta de las niñas, porque incluso hemos encontrado también que hay niñas que las venden los mismos padres para que ellas puedan casarse con hombres que les triplican la edad. ¿Desde cuándo está vigente esta normativa que usted menciona y por qué se pone preocupación hasta los últimos años, los años recientes? Claro, digamos desde los 60 tenemos este Código Civil, y lo que sucede es que en 1990 Guatemala ratifica como Estado la Convención de los Derechos del Niño, en donde ya por primera vez se habla de los derechos de la niñez y que son reconocidos por el gobierno de Guatemala. Y a partir de ahí, de acuerdo al ratificar el gobierno la convención, dice que las leyes se deben adecuar a la convención. Sin embargo, habían varias cosas que se han ido modificando, pero otras quedaron rezagadas y como que nadie les puso atención. Y es por eso que hicimos un análisis legal donde estaban esos vacíos, y con mucha sorpresa encontramos que esto todavía estaba vigente. Y lo que más me sorprende es que, digamos, algunas personas no lo conocen y se indignan. O sea, yo tengo una hija, yo me pongo a pensar, definitivamente a los 14 años no es una edad para que una niña tenga niños, porque inmediatamente quedan embarazadas. Sin embargo, mi sorpresa fue de que cuando hemos ido presentando eso en diferentes lugares, especialmente de tipo legislativo, no les indigna eso. Incluso hablan, es que eso culturalmente, Dios mío, no puede ser. O sea, incluso gracias y agradezco a la defensora de la mujer indígena, que ella se sentó incluso con personas del organismo legislativo y dijo, no, esto no está bien. Se presta para abuso de las niñas y de una forma donde la ley lo permite. Entonces, ¿cómo no me va a indignar a mí que una niña de 14 años tenga un bebé? Yo soy médica y desafortunadamente vi algunos casos cuando hice mi práctica ya hace varios años. Una la hice en Escuintla, la maternidad, el hospital de ahí, y una vez me tocó evidenciar una niña que se rehusaba a tener su bebé, y era como una rabia y no permitía, incluso cuando nosotros estaba en labor y parto y no quería, y después uno no lo piensa, uno está concentrado en que nazca el bebé y que esto le iba a hacer daño al bebé si la mamá no se esforzaba por tenerlo. Sin embargo, de repente entra el esposo y voy viendo que era un anciano, y la jovencita que estaba teniendo el bebé máximo tendría unos 15 años. Entonces, ahora que uno ya lo razona más, dice, seguramente fue una víctima de violación,
Por supuesto, la niña rechazaba a ese bebé que le estaba haciendo daño, y de hecho entraron, la regañaron y de todo para que ella empezara a colaborar en el parto, porque sí, el bebé estaba sufriendo ya porque no nacía. Pero tenemos que ir más allá, ¿verdad? Y tenemos que prevenir que eso suceda. Uno piensa en las niñas musulmanas o todo. Aquí lo estamos viviendo en Guatemala. La Convención de los Derechos del Niño marca específica y exactamente esta temática, o es ambiguo en cuanto a su tratamiento. Bueno, la convención lo que hace es que por primera vez habla de los derechos de la niñez, y se habla que un derecho no es algo que nos dan porque nos quieren o porque les caemos bien, es algo que uno nace con eso. Es algo que es inherente a mi persona. Todos los seres humanos tenemos derechos humanos, como por ejemplo cuando uno va caminando en la calle, si a usted le dijeran usted no puede caminar, usted diría inmediatamente yo soy libre de caminar, ni siquiera lo cuestiona. Lo mismo es con los niños y las niñas. Lo que pasa, la diferencia es que en la convención habla que los niños y las niñas tienen derechos que se les reconoce, de que depende de su desarrollo, así los van a ir ejerciendo. Por ejemplo, no puede pensar que un niño o una niña tenga la capacidad para discernir, por ejemplo, si le van a poner una vacuna, no va a querer porque le va a doler y dice, no, yo no quiero. Pero usted ve por el interés superior de ese niño o esa niña qué es lo que le conviene, y de acuerdo va a ir ejerciendo sus derechos dependiendo de su edad. Entonces la convención marca todo, es un instrumento maravilloso ratificado por la mayoría de los países en el mundo, es el instrumento más ratificado, donde se reconoce que son personas que tienen derechos, que necesitan de nuestro apoyo, ¿verdad? Un niño o una niña se está desarrollando, necesita. Y ahí habla, y la convención dice que los niños y las niñas son desde el nacimiento hasta los 18 años de edad. Y así como lo dice también nuestra Constitución. Entonces, ahí se van dando ciertos parámetros, no solo para niños y niñas de su derecho a salud, educación, sino también para incluso los jóvenes que están en conflicto con la ley penal. O sea, es un instrumento donde los niños y las niñas son iguales en todo el mundo. Incluso ahí se quitó el término menores, antes se decía menores, los menores, que es más como peyorativo, ¿verdad? O sea, los menores son los infractores o los niños pobres, pero los míos son mi niño y mi niña. Ahora no, niños y niñas para todo. Y ahí se habla del respeto de los niños y las niñas, y cuándo se constituye una violación, cuando hay un abuso. Entonces, si usted piensa que una niña no puede votar hasta que tenga 18 años de edad, pero después viene y hay una ley que dice, pero sí se puede casar a los 14. O sea, no es lógico, no tiene sentido. La niña no está lista ni física ni emocionalmente para la maternidad, porque al casarse inmediatamente, y todo lo que deja de hacer por eso. Una niña que es casada tempranamente deja de ir a la escuela inmediatamente, ya no estudia. Entonces se le coarta su desarrollo emocional, físico, toda la oportunidad que tiene para salir adelante. Incluso si usted no cree en eso, pero se ha visto que con mayor año de escolaridad la niña tiene más probabilidad de incrementar hasta un 25% sus ingresos cuando sea más grande. Las niñas educadas, las mujeres educadas, educan más a sus hijos, en estudios se ha visto eso. Entonces cuando la niña se casa, especialmente cuando es con un hombre que le triplica la edad, se ha visto que en Guatemala las niñas terminan siendo casi esclavas de estas personas. Entran a una casa, a veces enviudó el señor porque tienen muchos hijos y las madres mueren. Entonces entra una niña a cumplir las acciones de servicio doméstico a esa casa, para servir al esposo, para tener hijos, para cuidar a los hijos anteriormente. Deja de estudiar, es maltratada y lastimada, su autoestima también es muy mala, y no terminan de estudiar. Entonces, si usted ve esa fórmula de pobreza para la niña, esa niña no tiene ninguna oportunidad de salir adelante, y aunque quisiera no sabe cómo. Entonces sí, también se ha visto en el tema incluso de su supervivencia, una niña que tiene un bebé tiene más probabilidades de incluso morir durante el parto, porque no está lista. Desafortunadamente la ley también deja otro vacío, que permite que la niña pueda ser casada incluso antes de los 14 años si está embarazada, con la autorización de sus padres. Entonces hemos encontrado niñas de 12 años que las quieren casar, porque la misma ley dejó un vacío ahí que lo permite. Entonces, todo esto nos llega a la conclusión que tenemos que cambiar esa ley. Nosotros, nuestra propuesta fue, pues cuando sea adulta, ya que decida, ya sea el hombre o la mujer, que sean los dos a la misma edad, a los 18 años, que aún son jóvenes,
pero ya son adultos y entonces que ellos decidan si se quieren casar o no. Y no que a los 14 o 16 o que se preste a esa incluso venta de niñas, no, quitarlo. Ahorita nosotros presentamos esa propuesta de ley al Congreso para modificar. Tuvo un dictamen favorable, lo cual significa que puede pasar a discusión al Pleno del Congreso, pero nos falta mucho todavía. Está ahí pendiente, nosotros sí estamos abogando, hay un grupo de organizaciones que le llamamos la Mesa de la Niña. La Mesa de la Niña estamos abogando para que esto sea visto por los legisladores y los legisladores se pongan la mano en la conciencia. Y yo pregunto, ¿les gustaría que sus hijas se casaran a los 14? ¿O lo ven solo para las niñas del campo, que no importa? No, o sea, tenemos que ir cambiando esa mentalidad. Sabemos que es un trabajo muy duro, pero tenemos que cambiar, si no las niñas van a seguir siendo vendidas como esclavas. Las niñas a los 14 años y los niños a los 16, pero ¿por qué la lucha de ustedes está enfocado más hacia las niñas? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué opinan sobre esto? Claro, no, de hecho la ley, la propuesta era que tanto hombres y mujeres se casaran a los 18 años. En la iniciativa 4746, después de muchas discusiones con la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que por cierto el señor diputado, presidente de esta comisión, ha sido de mucha ayuda, se ha sensibilizado y ha ofrecido su apoyo. Sin embargo, pues esto se discute, ¿verdad?, con varias organizaciones también ahí, y ellos lo que decían es que ellos sentían que 18 años era todavía algo muy difícil de alcanzar y que ellos proponían 16 años para hombres y mujeres, y que eso sí, la autorización, si se casaban a los 16 fuera por orden de juez y no por los padres. Que es un avance si lo ve desde el punto de vista de que lo ideal, lo que quisiéramos es 18 años, pero digamos también uno entiende que a veces no es tan fácil lograr, pero por lo menos que sea equiparado a los 16 años para arriba. Y eso es lo que estos diputados han propuesto. Estamos a la espera. Ahorita sabemos que el Congreso no hay mucha actividad porque hay otras discusiones que se están llevando a cabo, pero tenemos la esperanza y nunca habíamos llegado tan lejos. Nuestra esperanza es que sí los diputados nos apoyen por las niñas y legislen por las niñas, que eso al final no somos ni una organización, no es plan, no es nadie más, la mesa, son las niñas. Todos los días estamos viendo esto, hay matrimonios de niñas de 14 años y la verdad es que hay niñas muriendo por partos. Hay niñas que están con desnutrición, niñas que tienen 16 años, ya tienen hasta 3 hijos. Tenemos que cambiar esto y la ley tiene que verlo. O sea, para eso yo le pido a los congresistas que de veras realmente reaccionen y quieran hacer algo por las niñas de Guatemala. Gracias, doctor. En este momento vamos a ir a la pausa, pero de inmediato volvemos con este tema importante. ¿A qué edad está lista para casarse una niña? ¿A qué edad está listo para casarse un niño? Volvemos. Modernizamos sus ambientes con nuestros nuevos catálogos en cortinas enrollables romanas, enrollables día y noche, a precios especiales. Cortinas francesas con variedad de cerezas a la medida, en finas telas importadas, para su hogar y oficina, con puntualidad, rapidez y garantía a un excelente precio. Presupuesto a domicilio. Y la especialidad de la casa, muebles y salas elaborados en finas maderas. Chantu, Boulevard Próceres 1041 zona 10, teléfonos 2385-3803 y 5206-1107. Amamos el mar. Amamos los mariscos. Amamos la comida auténtica. Amamos el buen sabor. Amamos servirte bien. Saboréalo. Restaurante Puerto Barrios. Mariscos frescos. Tus clásicos. Te lo dije cantando, ay, te lo dije desde... Tus recuerdos. Tus éxitos de hoy. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está. Están en 92.9 Radio Disney. La música te hace bien.
Continuamos en TN23 y en el rostro de la noticia ya escuchamos en la primera parte. Las leyes de Guatemala permiten que una niña pueda casarse desde los 14 años y un niño desde los 16. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Están listos los niños para ello? ¿Qué opinan los expertos? ¿Qué está pasando en el Congreso de la República? ¿Y qué están haciendo las organizaciones pro niñez? Seguimos conociéndolo con la doctora Débora Cobar, directora de Plan Internacional Guatemala. Hagamos un análisis comparativo. ¿Qué está pasando en el resto de países con esta normativa? ¿Hay muchos que tienen alguna similar a Guatemala, doctora? Pues me da mucha pena decir, pero por ejemplo en nuestros países vecinos, en Honduras y El Salvador, ya esto no existe. Los niños y las niñas se casan a los 18 años. Entonces Guatemala ha quedado como rezagada, al menos con los compañeros países vecinos de Centroamérica, en donde todavía permitimos que esto se dé tan temprana edad. La propuesta que tienen ustedes, la iniciativa 4746, ¿es simplemente un cambio al Código Civil o contiene también otras propuestas de normativas? Bueno, ahorita solo estamos pidiendo la modificación de los artículos que permiten en el Código Civil que esto se dé. También, bueno, ha habido polémica por la unión de hecho, que es otra de las cosas que se incluyeron, pero se incluyó finalmente porque muchas cosas pasan en el área rural, especialmente donde no se casan. Entonces, si solo pusiéramos el matrimonio, después la unión de hecho va a quedar lo mismo, porque entonces se van a unir, aunque no se casen, pues se van a unir y va a ser lo mismo aceptado. Entonces eso también ha sido incluido como que cubra tanto el matrimonio como la unión de hecho. Eso es, digamos, algo que se incluyó, pero vamos a lo más sencillo porque sabemos que es muy difícil cambiar tanta cosa, pero esos artículos, el artículo 81 ahí en el Código Civil es donde nosotros estamos tratando de modificarlo. Usted nos comenta que ha habido otros intentos, pero que esta vez la propuesta ha avanzado bastante. Exacto, o sea, desde hace, yo diría 10 años, hay organizaciones, especialmente de mujeres, habían estado trabajando ese tema y no avanzaban ni avanzado. Creemos que ahorita por primera vez sí hemos encontrado algunos aliados de personas en el Congreso que sí se han identificado y dicen esto hay que cambiarlo, ¿verdad? Esto ya no debería ser así. Pero sí tenemos temor porque sabemos que este año es problemático en el Congreso, vienen las elecciones, pero ya hemos ganado tanto terreno que nuestro temor es que esto vuelva a quedarse engavetado y que no continúe. Y mientras tanto las niñas y los niños en el área rural y aquí en Guatemala siguen casándose y las niñas siguen siendo víctimas de abuso. ¿Este fenómeno es más urbano, más rural o tiene números similares, doctor? Fíjese que muy interesante porque al principio mucha gente dice, bueno, eso es en el campo, ¿verdad? Los matrimonios de temprana edad, y hemos visto que no, el lugar donde se tienen más matrimonios es en la ciudad de Guatemala. En el Petén incluso sí también las cifras son alarmantes. Y ahí incluso recientemente en Estados Unidos, en el New York Times, hicieron un artículo de Petén, de las niñas cómo se casan en Petén, salió incluso en el día domingo, que es cuando más se tiene la lectura de esto, y ha llamado la atención internacional. Tenemos algunos gobiernos que están en Guatemala que nos quieren apoyar y que hemos recibido mucho apoyo, donde ellos están en contra del matrimonio infantil, como se le llama ya en el vocabulario de derechos de la niñez. Ahora bien, ¿qué nos dicen las estadísticas? Bueno, las estadísticas nos dicen que se siguen casando las niñas. Las niñas, digamos, vemos hasta 18 años, pero vemos que, por ejemplo, aquí en recientes datos solo se tiene del INE del 2009 al 2013, se llevaron a cabo 80.151 matrimonios de niñas entre 12 a 18 años de edad. De esos, 30 matrimonios eran de niñas entre 10 y 12 años. 10 y 12 años. O sea, cuanto que usted diría, no, si ahí dice 14 años, pero como queda ese artículo que si están embarazadas se pueden casar antes. Y de estos también vimos que de 316 matrimonios la niña tenía únicamente 13 años cuando fue casada. Y finalmente 3.811 matrimonios corresponden a niñas de 14 años. Entonces si vemos que siguen dándose estos matrimonios. Vemos Petén, que tiene pues una alta porcentaje de matrimonios en niñas, le sigue Guatemala y tercero le sigue Escuintla.
que son los departamentos donde más matrimonios infantiles se dan. Esto parece un caso extraño, porque por mucho que los papás tengan baja escolaridad, pues tienen conocimiento de que se pueden casar, doctora. Es increíble, pero lastimosamente vemos que quienes más casan son los alcaldes. Hemos hablado con algunos alcaldes en el interior de la República. Plan tiene trabajo a nivel comunitario en Guatemala, ya 37 años que estamos trabajando en el país. Y algunos alcaldes nos dicen que se ven presionados por los mismos padres de familia para vender, digo yo, pero a veces pasa eso, pero para casar a las niñas. Y eso sí, ellos dicen que los presionan tanto porque saben que la ley lo permite. Entonces sí hemos visto con los alcaldes preocupación, algunos también desconocimiento, otros no les interesa. Y lastimosamente vemos esas niñas en Carchá, un caso muy concreto que yo le puedo contar porque lo he oído con la niña, lo hemos hablado. Esta niña a los 14 años sus padres ya la iban a casar y le dijeron que tenía que hacerlo, ella quisiera o no, y con un hombre que no conocía a ella, mucho mayor. Y ella, como ya venía de un proceso de acompañamiento con nosotros, así sobre sus derechos, sobre la educación, ella no quería, estaba muy asustada. Entonces le habló a un compañero nuestro de la oficina para que hablara, pues que ella se quería incluso escapar de la casa, estaba aterrorizada, pero eso tampoco le ayudaba. O sea, ¿a dónde se va la niña? ¿Qué hace? Logramos convencer a los padres que ya no lo hicieran. Y esta niña, pues con una beca, nosotros sí creemos también que muchas de las situaciones es por pobreza. A veces los padres no tienen cómo mantener a sus hijas y ven el matrimonio como una salida para que alguien los mantenga, porque ellas ya no pueden. Entonces, mucho menos pensar que les van a pagar estudios. Entonces, tenemos un programa de becas patrocinado incluso por gente guatemalteca que está dando una donación para que las niñas, incluso es solo para transporte, uniformes, útiles escolares. Y con esto logramos convencer a los papás y la niña ya no se casó, o sea, la niña siguió estudiando y ahorita, por cierto, está estudiando comunicaciones en la universidad en su primer año y ella cuenta su historia. Y eso fue hace unos años y dice, yo miro unas compañeras mías que tienen mi edad, ya tienen hasta 3 hijos. Y están ahí en sus casas sin ningún futuro, sin ninguna oportunidad. ¿Puede un juez o un alcalde negarse a casar a una pareja de menores o estaría cayendo en ilegalidad? Pues sí, porque actualmente si los padres de familia lo autorizan, sí es posible. Entonces, por eso es que es tan importante cambiar la ley, porque mucha gente dice, bueno, ¿para qué si eso sigue pasando? Pero poco a poco cambiamos las cosas, por lo menos si la ley lo dice, después podemos ir construyendo, capacitando, educando. Nosotros, las organizaciones que vemos por las niñas y los niños en Guatemala, eso hemos querido hacer por muchos años y ve qué cosas han cambiado, han mejorado algunas. Ahora se habla, por ejemplo, de la desnutrición infantil, antes no se hablaba de eso. Y ahora todo el mundo habla de la desnutrición crónica. O sea, sí las comunidades, las personas tienen conciencia. Si nosotros a veces porque no conocemos pensamos que las cosas están bien, pero es tiempo que ya la población se entere y se dé cuenta que esto no ayuda a nadie. A las niñas las están abusando, las están violando y todos somos testigos y no estamos haciendo nada. Es una responsabilidad compartida, no solo del Estado, nosotros como sociedad civil, los padres de familia, ¿verdad? Tenemos que poner un alto a eso, ya no más. Una niña de 10 y 12 años, pues la vemos indefensa, pero ¿cómo hacer para que esta niña conozca sus derechos, para que los haga valer, o quién más debería interceder por ella? Sí, digamos, primero nosotros sí consideramos que si la ley es cambiada, entonces ya, por ejemplo, la Defensoría de la Niñez puede actuar. También todo el tema de prevención, nosotros incluso nos hemos ofrecido como organizaciones de niñez que a la hora de que esto entre nosotros, entre todos, la sociedad civil y el Estado, ir educando, miren, esta es la nueva ley, esto no se puede hacer, démosle más oportunidades a las niñas. Muchos dirán, sí, de todos modos no va a cambiar, pero si no ponemos la primera piedra, ¿cuándo? Entonces que eso siga así, no importa que las niñas mueran. Tenemos que ir modificando, así como hemos cambiado. Yo digo, aquí en la ciudad, antes uno se parqueaba en cualquier lugar, ahora le ponen un cepo, ¿verdad? Se lo ponen una vez y usted nunca más se vuelve a parquear ahí, porque la ley existe y se cumple. Entonces, si nosotros mismos ya con la ley exigimos que se cumpla la ley, las cosas van a ir cambiando y van a mejorar la vida de todos.
¿Qué puede educar una niña a un niño de 14 años, una madre a un bebé? Es por mucho que quiera, no tiene educación, incluso puede haber maltrato, porque es una niña que se le ha cortado su infancia y que se ve obligada a asumir un rol de adulto. Entonces no está preparada y también eso crea mucho resentimiento en la niña, porque máxime si fue víctima de una violación. Entonces creemos de que eso, también hablamos de violencia en Guatemala. ¿Cómo parar esa violencia si viene desde el nacimiento? ¿Verdad? Todo está vinculado, los derechos todos se relacionan, no podemos hablar solo del derecho a la educación sin pensar que a esta niña se le está violando y abusando, ¿verdad? Gracias, tenemos un minuto para concluir sus consideraciones finales, incluyendo entonces que nos recuerde los daños físicos y emocionales para una niña que va al altar. Sí, primero yo le pediría al Congreso de la República que por favor legislen por la niñez de Guatemala. Ya es tiempo, señores congresistas, confiamos en ustedes, por favor hagan su trabajo por la niñez. Nosotros podemos evitar que una niña sea abusada, que una niña sea explotada, que una niña deje de estudiar y no tenga futuro, o que muera en una sala de partos, si es que bien le va a un hospital o si lo tiene en su casa. En sus manos está cambiar esta situación y nosotros como padres de familia y como sociedad civil también exijamos que eso se haga y acompañemos. No permitamos que vendan a las niñas, no hay derecho para eso. Cambiemos esa realidad juntos. Doctora. Gracias, les agradecemos mucho que siempre están velando por la niñez de Guatemala. A usted también muchas gracias por estar con nosotros, dándonos datos para que usted, también estimado televidente, pueda formar su criterio en esta temática. La edad para casarse, ¿cuál es la adecuada? Actualmente 14 para las niñas, 16 para los niños. La propuesta es que sea al menos en 16 y mucho mejor si es en los 18 años. Como indicamos, es para que usted también forme su opinión. Y como siempre, le agradezco el vernos aquí en TN23. Quédese aquí, vienen noticias y vienen programas que le van a interesar.